Iniciamos con la primera, cae en la subdirección de estructuras y geotecnia. El título es Torsión dinámica en estructuras calculadas en distintos puntos de control, y es la doctora Marta María Suárez López quien nos expone. Buenos días. Este trabajo fue realizado en forma conjunta con el profesor Agustín de Menegui de la Facultad de Ingeniería. En los códigos de construcción en diseño por torsión, en varios códigos del mundo, y el México no es la excepción, se sugiere que la excentricidad de diseño sea calculada considerando una excentricidad dinámica afectada por un factor alfa, que se afecta la excentricidad geométrica de la estructura por un factor alfa, y una excentricidad dinámica que está dada por una dimensión de la estructura que es perpendicular a la dirección del movimiento. Este se afecta por un factor beta que tiene un valor de 0.1. Las hipótesis, generalmente para definir estos coeficientes se utiliza un estudio paramétrico en donde se analizan varios osciladores simples que consideran como hipótesis, que están despertados sobre base rígida. Los sistemas se consideran lineales. Además, se toma en cuenta que el desplazamiento máximo es aquel que es la suma del desplazamiento máximo a la traslación más el desplazamiento máximo a la torsión, y el punto de control siempre se ubica en la periferia. El objetivo de este trabajo fue calcular los factores alfa y beta, considerando varios registros de sismos cuyas magnitudes son mayores o iguales a 6, de estaciones ubicadas en la zona blanda, en la zona de suelo blando de la Ciudad de México, considerando que las estructuras, que los modelos están localizados en suelos blandos. Esto se considera el efecto de la interacción suelo-estructura. También lo que ocurre cuando hay el paso de las ondas. La respuesta se considera la respuesta máxima acoplada, que es la suma de la respuesta a la traslación y la torsión, no siendo la suma de los máximos. Y además, en el análisis se consideran varios puntos de control. El modelo que se utiliza es el mostrado en pantalla, que consiste en una losa cuyos parámetros están definidos, en una losa cuadrada cuyos parámetros están definidos por la masa y los momentos de inercia. El centro de masas no coincide con el centro de rigideces, está separado una distancia E, que es lo que se considera la excentricidad geométrica. El semiancho de la estructura es A. Esta estructura tiene una altura H y está cimentada en una base que tiene una profundidad D, con características que ahí se muestran de masa y rigideces, y el desplante es en un semiespacio elástico que tiene las características mostradas de módulo de Poisson, ¿cómo se llama? La densidad, la velocidad de ondas de corte y el amortiguamiento a las ondas de corte. Las ondas que inciden son ondas SH con un ángulo gamma. El sistema de ecuaciones que define al comportamiento de este modelo está marcado en esta ecuación, en esta fórmula. Aquí se considera un sistema de 5 ecuaciones, pues se está tomando en cuenta que nuestro oscilador es un oscilador con 5 grados de libertad. En esta ecuación se presentan, la K nos representa las rigideces, la C los amortiguamientos, y la M la masa del sistema. La omega es la frecuencia circular. Las delta nos consideran las incógnitas que vamos a encontrar, son los desplazamientos a la torsión y a la traslación de la superestructura, más los desplazamientos de la torsión, traslación y cabeceo de la cimentación. Delta G nos representa lo que es el movimiento en campo libre. Las Q sub H, phi y teta son las funciones de transferencia, y los factores, los valores de M, I y J sub 0 son vectores de carga.
En lo que se intenta es obtener la excentricidad de diseño, que está dada por una excentricidad natural, que es calculada por la excentricidad dinámica, obtenida, como ya se dijo anteriormente, multiplicada por un cortante. Este cortante es el cortante basal obtenido del modelo que les mostré, pero considerando al modelo simétrico, más una torsión accidental. En esta torsión accidental se intenta considerar factores que, por ejemplo, en los que no se tiene control, por ejemplo, que no exactamente se pueden localizar el centro de rigidez y el centro de, que puede haber diferencias entre la localización del centro de rigidez y el centro de masa, más aparte que pueden existir incoherencias en el movimiento, etcétera, ¿no? El objetivo es obtener este desplazamiento máximo, que aquí está marcado como delta subíndice P. Ese desplazamiento se obtiene de resolver el sistema de ecuaciones. En la parte derecha lo que tenemos es una ficción. Estamos suponiendo que ese desplazamiento máximo obtenido de forma rigurosa se puede obtener considerando el cortante basal, que es el cortante calculado de la estructura simétrica, dividido entre las rigideces del sistema. Aquí D nos representa el punto de control donde estamos calculando los desplazamientos. Como les dije, esto es ficción, pero siempre el multiplicar el cortante basal con la excentricidad de diseño nos va a dar por resultado el desplazamiento calculado de manera rigurosa. Este desplazamiento calculado de manera rigurosa lo podemos dividir, como estamos tratando con sistemas lineales, de tal forma en que calculamos ese desplazamiento considerando que la estructura únicamente recibe movimientos de entrada a la traslación y al cabeceo, como es en la ecuación que se representa en la parte de arriba, más la estructura que recibe únicamente, el modelo que recibe únicamente los movimientos de entrada a la torsión. De aquí, de realizar una serie de movimientos algebraicos, obtenemos los factores alfa y beta, que es nuestro objetivo. Las gráficas que se presentan en el análisis que se llevó a cabo considerando los siguientes parámetros, como son el ángulo de incidencia, la esbeltez, la profundidad de desplante, la excentricidad normalizada en relación con el semiancho de la cimentación, o de la estructura, el tiempo de tránsito, que nos representa en cierta medida la rigidez, la relación de rigideces de la estructura al suelo. Los periodos de la estructura, se analizaron estructuras chaparras y estructuras medianas, y además la relación de frecuencias, de frecuencias desacopladas, la relación de frecuencia de torsión en relación con la dividida con la de traslación. Las gráficas que les voy a presentar tienen la siguiente característica. Se dan los valores de los periodos naturales de la estructura a la traslación. Son 4 gráficas en el título de cada una de esas gráficas. En el eje de las abscisas tenemos las relaciones de las frecuencias de la torsión en relación con la torsión. Esto querría decir que si nos acercamos al origen, tenemos estructuras torsionalmente flexibles, si nos alejamos de él, son estructuras torsionalmente rígidas. Hay 2 líneas, en el eje de las abscisas se presentan los valores de los coeficientes alfa o beta en el caso que va a continuar, y tenemos 2 líneas azules delgadas que nos indican los valores reglamentarios. Las curvas nos representan los distintos puntos de control. Las curvas punteadas de color rojo nos están indicando los puntos de control cercanos al centro de rigideces. Tienen un valor de 0.05 de A, donde A es el semiancho de la estructura, y los puntos azules nos indican el punto que está en la periferia. Las curvas que están en medio, las curvas intermedias, nos indican los distintos valores para los puntos de control que están entre estos 2 extremos. Aquí se observa
que para estructuras desplantadas que tienen un desplante de profundidad 0 con una excentricidad de 0.1 del semiancho más un ángulo de incidencia de 1.5 grados y con una relación de rigideces de la estructura al suelo de 0.15, se observa que los valores que se obtienen por lo general están abajo o entre los valores reglamentarios. También se aprecia en estas curvas que se obtienen algunos valores negativos para este coeficiente. Esto es favorable porque nos indica que cuando se está obteniendo el valor de la traslación, se está siendo compensado por el valor de la torsión del punto de control. También se observa que no en todos los casos el punto de la periferia presenta los mayores valores. Los parámetros que más nos afectan el comportamiento del valor de alfa son lo que es la excentricidad normalizada más la diferencia, la relación entre la rigidez del suelo a la estructura. Aquí se está comparando la gráfica anterior que les había presentado con la gráfica cuando tenemos una excentricidad de 0.2, una excentricidad normalizada. Cuando se aumenta la excentricidad normalizada, también se aumenta el valor de alfa. Aquí quiero hacerles notar que los valores para alfa, para excentricidades mayores, son superiores a los propuestos en las normas. Ocurre lo contrario cuando se incrementa la rigidez, cuando se incrementa el valor, se decrementa más bien el valor de la rigidez del suelo. Ahí los valores son inferiores cuando se tienen valores superiores de estas relaciones. En el caso de los factores de beta, para beta no se presentan las líneas que nos indican cuáles son los valores de los códigos, porque los valores que obtuvimos en todos los casos son menores a los propuestos en las normas. Se puede apreciar, para este caso, en los coeficientes beta, los factores que más afectan a estos valores son la profundidad de y el movimiento, el ángulo de incidencia. Aquí en este caso se están comparando los valores de incidencia. Cuando se incrementa el valor de incidencia, aquí en las gráficas de la izquierda se están comparando incidencias para 1.5 grados, en las de la izquierda para 6 grados, los valores se incrementan de beta. En el caso de la profundidad de desplante se decrementan debido a que hay un aumento en la difracción de las cantidades. Cuando se incrementa el factor del tiempo de tránsito que nos representa la relación de rigideces, los valores pueden ser muy altos, incluso aprecien por favor que pueden ser superiores los que están cercanos al centro de rigidez que los que están en la zona más alejada, lo que implica que aquí las gráficas que presento dan un agrupamiento de los valores para distintos parámetros analizados. Esto es debido a que normalizamos todas las cantidades, incluso los sismos, los espectros de los sismos fueron normalizados considerando que el pico del espectro tuviera un periodo de 1 o cercano a 1. En el caso de los valores de beta, el agrupamiento no es tan claro, pero sí se puede, los valores de hecho aquí son muy pequeños. Como conclusiones, ya varias las he dado en el transcurso de esta plática, pero sí puedo decir que no se deben considerar valores fijos para los factores de alfa y beta, puesto que estos varían dependiendo del cortante de basal que se escoja. Además, los valores de alfa pueden ser mayores que los reglamentarios, los valores de beta siempre fueron menores. Los valores para los distintos puntos de control no siempre son los mayores los que están ubicados en la periferia. Esto es importante tomarlo en cuenta porque las columnas no siempre se encuentran ubicadas en la periferia de la estructura. Gracias.